mm, formando lo que podríamos denominar como una fase sólida. Entonces, las biopelículas se utilizan esencialmente en el área ambiental, en filtros percoladores, en contenedores, en contactores rotatorios y en los famosos filtros anaerobios, bien sea de flujo ascendente o de flujo descendente. Bien, aquí en el curso no vamos a calcular ni filtros percoladores, ni contactores biológicos rotatorios, ni filtros anaerobios. Eso es tema de otro curso. Aquí vamos a concentrarnos en el modelo de película, en cómo es que el sustrato puede fluir hacia el interior de la biopelícula y en el interior de la biopelícula ser consumido para formar microorganismos nuevos o para mantener vivos los microorganismos que ya están en la biopelícula. En ese orden de ideas, entonces, vamos a hacernos una pregunta para ir comprendiendo algunos detalles. ¿Por qué los microorganismos prefieren formar parte de una biopelícula? Si al estar en ella tienen la desventaja de estar expuestos a concentraciones más bajas de sustrato. ¿Ya? Recuerdan que les decía que en la primera parte teníamos un reactor en suspensión, el microorganismo está viajando por todo el fluido, está expuesto a una concentración, digámoslo así, más alta del fluido a la que tendría si forma parte de la biopelícula. Entonces, esencialmente, esto es porque al estar fijas en el espacio, las biopelículas están continuamente expuestas a una corriente de flujo horizontal de sustrato. Entonces, digamos que en el término de pensar en que mientras si estoy en la biopelícula no voy a tener acceso a alimentación, pues él va a tener, por lo menos en la parte superficial, acceso siempre a sustrato. ¿Listo? Ahora, en las biopelículas vamos a tener diferentes clases de bacterias que lo que van a hacer es formar una serie de consorcios obligados tanto para el transporte de sustrato como para las relaciones sinérgicas que se generan allí. Es decir, en la biopelícula podemos encontrar microorganismos que son muy afines con el sustrato y podemos encontrar otros que no son nada afines con el sustrato. Entonces usted diría, pues profe, los que no son afines con el sustrato se van a morir de inanición. Entonces aquí es donde viene lo chévere de la biopelícula. En la biopelícula encontraremos preferencialmente en las zonas de contacto con el sustrato los microorganismos que son muy afines con la biopelícula. Mientras que los microorganismos que viven de consumir los residuos del procesado del sustrato por parte de quienes sí son afines al sustrato, entonces se van a agolpar cerca de ese tipo de esos microorganismos que sí son afines con el sustrato. De manera que le dan acceso a estos otros microorganismos de manera tal que estos otros microorganismos tienen acceso a los productos microbianos solubles de los primeros. ¿Ya? Entonces vamos viendo que allí van apareciendo ventajas de estar asociados. Otras ventajas. En las biopelículas se forman unos microentornos. Es decir, en esos microentornos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos pHs específicos, vamos a encontrar unas concentraciones de oxígeno también específicas, o vamos a tener acceso a otros productos, como les explicaba en el ítem anterior. Entonces, en consecuencia, una ventaja de estar en la biopelícula, otra ventaja de estar en la biopelícula es esta generación de microentornos. En el tema, por ejemplo, del pH, en estos microentornos pueden reaccionar de una manera más favorable a cambios bruscos de pH que los microorganismos que están en suspensión. O sea, en suspensión, si hay un cambio de pH, ese cambio de pH se propaga rápidamente por todo el sistema y si los microorganismos no sobreviven a ese pH, nos quedamos sin microorganismos. Mientras que en la biopelícula se puede generar un entorno que puede amortiguar los cambios bruscos de pH. Bien,
Los microentornos creados por las biopelículas también permiten absorber toxinas o desprender sustancias corrosivas como el hierro más 2. ¿Listo? Y otro detalle es que el apelmazamiento de las células en la biopelícula genera unos cambios fisiológicos en estas células. Ok, evidentemente ustedes aquí me van a decir, profe, ¿y esos cambios fisiológicos no serán negativos para el mantenimiento de las células? Recordemos que la biología nos enseña que cuando un organismo cambia para adecuarse a su ambiente, ese cambio lo que le permite a él es beneficiarse de una mejor manera de su entorno. Entonces, en este caso, diremos que esos cambios fisiológicos que experimentan los microorganismos, pues son cambios que les permiten vivir de una mejor manera dentro de la biopelícula. Entonces, allí tenemos 5 razones para que los microorganismos, digámoslo así, prefieran estar en comunidad a través de formando una biopelícula. Bien. Veamos ahora los elementos que nos van a conformar nuestro modelo. Entonces, como siempre, necesitamos un punto de referencia o un caso completamente ideal a partir del cual nosotros podamos modelar. Entonces, el modelo de película fija debe recoger o dar cuenta del gradiente en la concentración que se produce debido al transporte de material al interior de la biopelícula. Es decir, en la parte externa, donde podríamos denominarlo el seno del fluido, nosotros vamos a tener unas concentraciones de sustrato y esas concentraciones de sustratos van a ser lo suficientemente altas para permitir que el sustrato fluya hacia el interior de la biopelícula. En la biopelícula nosotros vamos a necesitar unas propiedades. Entonces, para efectos de modelación, pues esencialmente necesitaríamos que la biopelícula tuviera una densidad uniforme, la vamos a llamar XF, y vamos a presumir que esa densidad es uniforme a través de toda la biopelícula. Esa biopelícula va a tener un espesor y vamos a considerar también que ese espesor es uniforme. Evidentemente aquí usted seguramente ya dice, pues profe, ese espesor pues va a ser uniforme, uno puede concluir que es uniforme porque mira, si la densidad es constante, es uniforme, si la densidad es uniforme, él va a tener un área que esté en contacto con el fluido, ¿cierto? Esa área que está en contacto con el fluido, pues debería ser un área constante. Si esa área es constante, entonces evidentemente va a implicar que el espesor tenga que ser uniforme. ¿Ya? Bueno, la resistencia al transporte del material otra propiedad es que vamos a tener una resistencia al transporte de material dentro de la biopelícula y hacia la biopelícula. Pues aquí he hecho esto de manera tan escueta, de pronto resulta un poco complicado comprenderlo. Veamos un dibujo, que es lo que siempre nos ayuda a entender esto. Bien, vamos a considerar el seno del fluido. ¿Listo? Y como ustedes bien saben, si tenemos un fluido que está en contacto con un cuerpo sólido, entonces ese fluido va a mojar ese cuerpo sólido, de manera tal que sobre la superficie de ese cuerpo se va a formar una capa del fluido, en este caso una capa del líquido, cuya velocidad puede considerarse cero. Es decir, la capa que está mojando, imagínese usted la capa de humedad que se forma sobre una superficie cuando la sumergimos en agua. La sumergimos en agua y la sacamos, ¿cierto? Entonces usted ve que queda como una capa de agua o una capa de humedad sobre esa superficie. Entonces esa capa la vamos a llamar capa de difusión.
¿Listo? Y sobre esa capa vamos a considerar que esta capa va a permanecer en reposo adherida a la superficie de la biopelícula. Luego encontramos la biopelícula como tal y aquí encontramos la pared, que es donde se encuentra adherida a esa biopelícula. ¿Listo? Consideramos que la densidad es constante, el área a través de la cual va a fluir el sustrato pues es el área que esté en contacto con el fluido, y el espesor de la biopelícula, que también lo vamos a definir como una constante. Muy bien. Ahora, consideremos lo siguiente. Esa misma biopelícula vamos a colocar la parte externa de la biopelícula, vamos a colocar allí un eje de referencia y allí vamos a colocar el Z. ¿Listo? La posición Z, el punto Z0 es aquí, la superficie de la biopelícula que está en contacto con el fluido. Y Z va a aumentar a medida que nos desplazamos desde la superficie hacia la pared. ¿Listo? Entonces ese es el eje Z. Y en el eje Y vamos a considerar la concentración de sustrato. Entonces aquí abajo sería 0 y a medida que se incrementa la vamos a mirar en esta dirección del eje. ¿Listo? Entonces este eje está representando sustrato en Y posición en Z. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a considerar es, en el seno del fluido, el sustrato tiene una concentración. ¿Listo? Esa concentración aquí en este esquema la estamos llamando S. La concentración S va a llegar hasta la parte externa de la capa que está mojando la superficie de la biopelícula. La capa de difusión. De la capa de difusión a la superficie de la biopelícula hay un gradiente en la concentración. ¿Debido a qué? Debido a que si imaginamos que si estamos considerando que esa película simplemente que esa capa de difusión simplemente está mojando la biopelícula y que permanece allí estacionaria, entonces lo que tenemos aquí es un proceso de difusión de sustrato a través de esta capa. Por eso el nombre, capa de difusión. En ese proceso difusivo, la concentración alta está aquí en la parte externa y la concentración baja estaría aquí sobre la superficie de la biopelícula. Entonces aquí tenemos concentración en la superficie de la biopelícula. A partir de allí pueden presentarse varias situaciones. Entonces, la primera situación se conoce o se denomina como biopelícula completamente penetrada. Y pues esencialmente lo que quiere decir es que el sustrato puede ingresar a través de la biopelícula de manera tal que la concentración en cualquier punto en el interior de la biopelícula es la misma concentración que tenemos aquí en la superficie de la biopelícula. ¿Listo? Y evidentemente, seguramente alguno de ustedes estará pensando, profe, pero eso implicaría entonces que de pronto esa biopelícula es bastante porosa, ¿cierto? Para que permita pasar fácilmente el fluido. Bueno, entonces allí ya estamos colocando las características que debería tener la biopelícula para que permita que se presente uno u otro fenómeno. ¡Ey! Se me embolató la diapositiva acá. Ok. Listo. Tenemos otra situación que ya es extrema y es una situación en la cual sobre la pared, la concentración de sustrato tiende a 0 o se hace 0.
¿Listo? Concentración de sustrato se hace 0. Entonces, en ese caso, decimos que tenemos una película profunda. ¿Listo? Entonces, la concentración a través de la biopelícula va a cambiar desde la concentración que tenemos en la superficie hasta una concentración de 0. Entonces, algunos podrían explicar esto como que en esta zona cercana a la pared, los microorganismos que hay de pronto no son microorganismos que sean afines con el sustrato, sino que son microorganismos que subsisten a partir de lo que secretan los otros microorganismos que se encuentran en capas más externas. Entonces mire que allí tenemos una explicación completamente lógica. Y evidentemente el término de profunda no se debe a la amplitud al espesor de la biopelícula como tal, sino que se debe más bien al hecho de que se encuentra más tupida o es más difícil que el sustrato penetre hasta la pared. ¿Ok? Bien. Y la situación intermedia, entonces, es una situación en la que la concentración del sustrato va a ir teniendo unos cambios a través de la biopelícula hasta una concentración que se encuentra en la pared. ¿Listo? Bien, entonces SF representa la concentración en la biopelícula, ¿cierto? En cualquier punto de la biopelícula, y SW sería la concentración que alcanzas en la pared de la biopelícula. Bien. Bien. Entendido eso, vamos a hacer algunas consideraciones para nuestro modelo. Entonces, la primera consideración es que en cualquier posición dentro de la biopelícula fija se utiliza el sustrato de igual forma que en el crecimiento en suspensión. Entonces, interprételo de esta forma, mire. La utilización del sustrato es el consumo de sustrato, ¿cierto? Entonces, podríamos verlo como que en cualquier punto de la biopelícula, el sustrato o los microorganismos comen el sustrato de la misma forma que lo harían en suspensión. Eso quiere decir que la tasa de utilización va a estar dada por una expresión del tipo monótono. Nótese que aquí aparece S sub F, que es la concentración en el interior de la biopelícula, y no aparece XA, sino que aparece la densidad de la biopelícula. Es decir, la cantidad de microorganismos que tenemos adheridos en esa biopelícula por unidad de volumen. ¿Ya? Entonces, no hablamos de XA, sino que hablamos de densidad en la biopelícula. Bien. El segundo aspecto es el que está relacionado con el transporte de sustrato hacia el interior de la biopelícula. Vamos a considerar que ese transporte va a ocurrir por difusión molecular. ¿Ya? Es decir, esa parte obedece a la segunda ley de Fick. ¿Listo? Entonces ¿por qué la segunda ley de Fick y no la primera? Porque recuerde que aquí en esta primera capa, en la capa de difusión, aquí tenemos una fase homogénea. O sea, aquí la difusión ocurre a través de la primera ley de Fick, un medio homogéneo. Pero acá, en la biopelícula, tenemos un medio heterogéneo. Tenemos el fluido líquido que va a atravesar todo este laberinto de microorganismos que los estamos considerando como sólidos. Entonces, ese tipo de difusión se aproxima más a una difusión de tipo molecular. Por eso utilizamos la segunda ley de Fick. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la tasa de acumulación de sustrato por difusión o la de flujo de sustrato es el coeficiente de difusión por el gradiente, la segunda derivada por la derivada del gradiente o segunda derivada respecto de la concentración. ¿Listo? Bien.
¿Dónde vamos? Ok, entonces vayamos a nuestro balance y vamos a hacer el balance en un punto cualquiera de la película ideal, de la biopelícula. O sea, me voy a un punto cualquiera de la biopelícula. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si en este punto llega algo de sustrato, ese sustrato llegó porque pudo difundir hasta esa posición. ¿Listo? O sea que la tasa de difusión del sustrato hasta ese punto la vamos a llamar R sub D y allí llega el sustrato por difusión. Entonces considérelo como la entrada hasta este punto. ¿Listo? En ese punto, todo el sustrato que llegue a ese punto se consume en ese punto, de acuerdo con la tasa de utilización de sustrato. ¿Listo? Entonces, como estamos haciendo el balance para el sustrato consumido en este punto, aquí ya no hay salida, desde el punto de vista del balance. Profe, pero un momento, ¿qué pasa con el punto que está aquí, por ejemplo? Entonces aplica lo mismo. Si aquí hay sustrato es porque fue capaz de difundir hasta allí, ¿cierto? Entonces está R de difusión. Y si llegó a ese punto, en ese punto va a ser consumido. Tasa de utilización. Entonces, esencialmente, si esta película yo la voy a considerar operando en estado estacionario, entonces el balance en cualquiera de estos puntos va a ser siempre el mismo. La tasa de difusión por el volumen más la tasa de utilización por el volumen tiene que ser igual a 0. Entonces el volumen sale como factor común, está igualado a 0 y lo que nos queda es esta ecuación que tenemos aquí. Una preciosa ecuación diferencial de segundo orden. Listo, entonces veamos acá. Venimos acá. Y evidentemente esa ecuación diferencial necesita sus condiciones de frontera o sus límites. Entonces, la primera condición de frontera, nótese que la variable en esta ecuación es la concentración de sustrato en la biopelícula, SF. O sea, SF, concentración de sustrato en la biopelícula. Entonces, las condiciones de frontera van a obedecer a la pared, por un lado, y la interfase en la capa de difusión. Entonces, miremos aquí en la pared. En la pared, evidentemente, una condición de frontera que nosotros pensaríamos automáticamente es la de, pues en la pared uno espera que el sustrato se haya consumido, así es que la concentración en la pared sea igual a 0. Esa podría ser nuestra primera intuición, pero hay una forma más general de representar lo que ocurre en la pared, porque es que existe la posibilidad que aquí a la pared todavía tengamos sustrato, todavía llegue sustrato. Entonces, vamos a decirlo de la siguiente forma, miren. A través de la superficie de adherencia, es decir, de la pared, ya no hay flujo de sustrato, o sea, el sustrato puede llegar hasta aquí, pero lo que vamos a considerar es que esta pared donde está fijada la biopelícula, este soporte, es un soporte a través del cual ya no va a fluir el sustrato. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo evalúo el gradiente de la concentración sobre la pared, ese gradiente va a valer 0. ¿Ok? Entonces, de evaluar eso es simplemente la variación de la concentración respecto de Z. Cuando Z vale LF, que es el espesor de la biopelícula, recuerde que el origen lo tenemos aquí. ¿Listo? Si este es el origen, aquí estamos en la posición LF. O sea, cuando Z sea igual a LF, allí eso vale 0. Eso vale 0. Es lo que estoy diciendo allí. Ah, profe, eso significaría que
lo que tratas de decir es que la concentración de sustrato sobre la superficie va a permanecer constante. No sé cuánto vale, pero lo que sí sé es que allí en adelante no va a variar, va a permanecer constante. ¿Ok? ¿Cuánto vale la derivada de una constante? Vale 0. Si la concentración allí se hace constante, el de z de la concentración debe ser igual a 0. ¿Listo? Bien. Veamos entonces la segunda condición de frontera. La segunda condición de frontera la miramos aquí, en la interfase, donde tenemos el origen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que el sustrato viene desde el seno del fluido, que es la parte exterior de la capa de difusión, y va a pasar hasta la superficie de la biopelícula, es decir, atraviesa la capa de difusión. Eso es una capa completamente homogénea en fluido. Por consiguiente, allí podemos esperar que la difusión ocurra de acuerdo con la primera ley de Fick. Entonces, eso es lo que estamos describiendo aquí. Coeficiente de difusión por el de S de Z evaluado en la posición igual a 0. Entonces, en esta posición nosotros podemos efectivamente encontrar que el flujo de sustrato va a corresponder con D sobre L, este L es el espesor de la capa de difusión, por la diferencia en la concentración del sustrato entre la superficie y la película y la parte externa de la biopelícula. ¿Listo? Entonces, eso nos da el flujo de sustrato hacia el interior de la biopelícula. Y, adicionalmente, ese flujo, como el sustrato no se va a quedar acumulado aquí en la parte externa, sino que él ingresa a la biopelícula, el flujo que yo calcule para la capa de difusión tiene que ser el mismo flujo que ingrese hacia el interior de la biopelícula. Por esa razón, aquí, sobre la superficie, si yo evalúo df de S de Z, evaluado en la posición 0 aquí, si evalúo el gradiente de la concentración por el coeficiente de difusión aquí en la superficie, eso me debe dar el flujo de sustrato que tengo en ese punto de la biopelícula. ¿Listo? Y tienen que ser iguales. O sea, imagínenlo de la siguiente forma. El que calculamos aquí es calculado sobre la cara del líquido. Y el que calculamos aquí es el calculado sobre la cara ya exactamente de biopelícula. Entonces, como en esa interfase no hay acumulación, lo que yo calcule en ese punto para el líquido tiene que ser igual a lo que calcule para el sólido. Entonces, de esa forma, evito tener que hacer el cálculo desde la parte de la biopelícula y lo hago desde la parte de la capa de difusión líquida. ¿Listo? Entonces, esa sería mi segunda condición de frontera. Pues establecidas las dos condiciones de frontera, ya se puede resolver el modelo. Bien. Aquí tenemos una solución para la primera integración. ¿Listo? Entonces, eso nos permite calcular el flujo cuando se conocen ambas condiciones ambas concentraciones en la frontera. ¿Listo? O sea, perdóneme, devuelvo aquí, me voy a devolver, y me voy a devolver. ¿Listo? Recuerde que aquí, esta condición de frontera, que hemos expresado aquí como el diferencial respecto de Z de la concentración del fluido, está igualada a 0, y lo interpretamos. Si esa derivada vale 0, pues lo que está diciendo es que la concentración sobre la pared tiene un valor y que ese valor es constante. Derivada de una constante vale 0. ¿Listo? Y aquí lo que estamos encontrando es que aquí sobre la superficie vamos a tener una concentración, ¿cierto? S sub S. Entonces, si yo conozco esas dos concentraciones, la primera integral de esta ecuación me va a permitir calcular el flujo. Nótese que esto es una derivada de orden 2, o sea que para resolverla hasta la concentración habría que integrar dos veces. La primera integración, mire que si usted integra esto una vez, lo que va a obtener es ds de z.
y de S de Z es un flujo. Entonces, ese flujo va a ser igual a esta expresión. Aquí estamos integrando por una vez esta ecuación y estamos obteniendo esto. ¿Listo? Entonces, si ustedes le preguntan aquí, ¿cuánto vale el de S de Z para ese caso? Ah, pues el de S de Z es esto, raíz cuadrada de todo este término. ¿Y eso qué es? Es el flujo de sustrato. ¿Listo? Ok, entonces con esto tenemos el flujo que está atravesando que está recorriendo la biopelícula. ¿Y cuándo? Cuando conocemos la concentración aquí y la concentración en la pared. ¿Listo? Bien. Cuando tenemos una condición en la que en la pared la concentración vale 0, entonces aquí tenemos una película profunda y simplemente pues en nuestra expresión anterior, en esta, de las concentraciones conocidas, hacemos la concentración en la pared 0 y obtenemos la ecuación para la película profunda. ¿Ok? Bien. Profe, ¿por qué estamos centrados en encontrar la concentración, en encontrar el flujo y no en encontrar la concentración de sustrato? Pues esencialmente recuerden que nuestro modelo lo que está diciendo es que lo que logre llegar hasta aquí, en ese punto se va a consumir. Lo que logre llegar hasta aquí, en ese punto se va a consumir. Entonces, en realidad, a mí, más que la concentración de sustrato que yo voy a tener en cada uno de estos puntos, de pronto me interesa conocer con detalle cuál es el flujo que está llegando hasta ese punto. ¿Listo? Entonces, ese flujo lo estamos interpretando, lo estamos encontrando como función de las concentraciones. Bien. Aquí tenemos una solución para ese modelo, asumiendo que la cinética es de primer orden. Entonces, permítame, me devuelvo a la diapositiva anterior para mostrarles lo siguiente. Si consideramos que la concentración K, porque esto es una concentración, es lo suficientemente grande o es muy grande comparada con la concentración de sustrato que yo voy a tener o que yo puedo alcanzar en el interior de la biopelícula, entonces nótese que todo este término sería una constante. ¿Por qué? Porque Q gorrito es una constante y K es una constante. Y si esto es muy pequeño, este denominador es aproximadamente el valor de K. Por consiguiente, todo este cociente tendría un mismo valor, que no va a cambiar significativamente aunque usted esté cambiando la concentración SF. ¿Por qué? Porque esa concentración es muy pequeña. Entonces, en una situación como esas, yo podría decir que todo esto es una constante. ¿Ya? Y si todo eso es una constante, entonces recordemos que las cinéticas de primer orden son de la forma K por la concentración. O sea, una constante multiplicando la concentración. Por eso aquí hablamos de una cinética de primer orden. O sea, ¿qué significa que tengamos una cinética de primer orden? Que en la ecuación de Monod, el valor de la concentración K, es decir, la concentración a la mitad de la tasa máxima de crecimiento de la película o de la biomasa, es muy superior a la concentración que voy a tener del sustrato. En ese caso yo puedo considerar esto como una cinética de primer orden. Y entonces la primera integración para encontrar el flujo de sustrato, aquí este 1 lo que estamos haciendo es indicar que tenemos el flujo de sustrato en la biopelícula considerando una cinética de primer orden. ¿Listo? Entonces, en ese caso, nosotros resolvemos la ecuación por primera vez y lo que vamos a llegar ya no es a una ecuación cuadrática. ¿Okay? Me permito devolverme. Cuando resuelvo esto con el modelo completo de Monod, la solución es una cuadrática, ¿no? Miren, en ambos casos, ¿cierto? Es una cuadrática.
La primera integración. Pero cuando lo hago con el modelo de primer orden, la solución es de tipo tangente hiperbólica. ¿Ok? Es una función hiperbólica. Entonces, en esa función hiperbólica, digamos que agrupando términos de manera consistente, vamos a tener esta agrupación: coeficiente de difusión en la biopelícula, constante K1, que sería la constante debida a la cinética de utilización del sustrato, y la densidad de la biomasa de la biopelícula. ¿Okay? Todo eso dimensionalmente corresponde a una dimensión lineal y lo llamamos profundidad de película estándar de primer orden. ¿Listo? Entonces, tau 1 es simplemente la profundidad de la biopelícula estándar de primer orden. Y la segunda integración, es decir, integrando esto, porque recuerden que esto aquí es dSF de Z, ya la segunda integración nos queda en términos del coseno hiperbólico. ¿Listo? Y eso nos permitiría calcular la concentración en los diferentes puntos de la biopelícula. Bien. Entonces, cuando tenemos esta situación que se puede reproducir a través de un modelo de cinético de primer orden, si el cociente LF sobre tau 1 es mayor a la unidad, decimos que es una película profunda. Y cuando el cociente LF sobre tau sea bastante inferior a la unidad, decimos que es una biopelícula penetrada. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que hablamos, usted está diciendo, profe, o sea que en esta primera situación me acerco a la situación en la que la concentración del sustrato sobre la pared de la biopelícula, sobre la pared, vale 0. Y en esta segunda condición me estoy acercando al hecho de que la concentración en el interior de la biopelícula es aproximadamente la concentración en la superficie externa de la biopelícula. ¿Listo? Bueno. Establecido el flujo hacia el punto, hacia cualquier punto de la biopelícula, ya tenemos un elemento o el elemento primordial para poder efectuar nuestro balance. Entonces, esencialmente vamos a plantear el balance de la siguiente forma. Entonces, vamos a tomar un elemento de Z, ¿cierto? Vamos a tomar ese elemento de Z para efectuar nuestro balance. Diremos que vamos a hacer el balance de biomasa activa. Entonces, sabemos que la tasa de utilización de sustrato esencialmente es que la tasa de generación de biomasa esencialmente es la tasa de utilización de sustrato por el rendimiento real, ¿cierto? Profe, multiplicado por -1, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos produciendo biomasa. ¿Listo? Y eso va multiplicado por XA, que es la concentración de biomasa. En este caso, esa cantidad de biomasa que vamos a tener es la que esté en el elemento diferencial. Por esa razón usamos la densidad por el de Z. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la cantidad de biomasa que tenemos en este diferencial. Y esa biomasa consume sustrato para producir biomasa de acuerdo con esta proporción. Y considere lo siguiente. Nosotros allí vamos a tener pérdida de biomasa por dos razones. Una es que las células que están formando la biopelícula mueren, ¿cierto? Mueren. Y otra es que hay una parte de la biopelícula que no se adhiere con la suficiente fuerza y se puede separar, se desprende. O sea, si se desprende la biopelícula físicamente, la estamos perdiendo para nuestro sistema. Si las células mueren, es biomasa que ya no es activa. Entonces, esos dos términos los voy a representar a través del término B'. Entonces, B' está englobando
lo que voy a perder por agotamiento endógeno y lo que pierdo por desprendimiento de biopelícula, multiplicado por la cantidad de biomasa activa que yo tenga aquí. Eso me dice cuánta biomasa estoy perdiendo. Y eso me da la tasa de cambio de biomasa respecto del tiempo en la biopelícula. Ahora, si consideramos que la biopelícula está en estado estacionario, esta variación vale 0. Entonces, por consiguiente, nuestra ecuación se reduce a los dos términos que tenemos allí. Nótese que en ambos tenemos de z, lo que plantea que tenemos que integrar desde 0 hasta z para capturar toda la película, toda la biopelícula, ¿cierto? O sea, aquí tenemos la franja sobre la que hemos hecho nuestro balance y la vamos a integrar o a extender para toda la biopelícula. ¿Cómo lo hacemos? Integrando desde 0 hasta XLF. ¿Listo? En esa integración hay que tener en cuenta lo siguiente. En la primera integral, nótese que hayamos dicho que todo este término corresponde a menos la tasa de utilización, ¿cierto? Todo este término. El Q gorrito SF, XF sobre K más SF. Eso es la tasa de utilización. O sea, menos la tasa de utilización. Por DZ por Y. Entonces, nótese que aquí lo que tenemos es la integral de la tasa de utilización a través de toda la biopelícula. Eso es lo que vamos a obtener como resultado de esta integral. Conceptualmente, toda esta integral corresponde al flujo de sustrato al interior de la biopelícula, que hemos llamado J. ¿Listo? Entonces, conceptualmente, eso es lo que tenemos aquí. Ok, profe, pero aquí tienes planteada la integral, ¿por qué no la resuelves de manera directa? Porque resolver esta integral de manera directa implica que yo sé cómo SF se comporta a través de Z. ¿Listo? Entonces, para que lo visualice, me voy a devolver al dibujo. Mírenlo, aquí. Yo estoy integrando desde 0 hasta SF. Entonces, a medida que yo voy al interior de la biopelícula, la concentración de sustrato en la biopelícula va cambiando, ¿cierto? Entonces, para poder resolver esta integral, así como está planteada aquí, yo debería saber cómo es SF respecto de Z. Entonces, eso en este momento yo no lo sé. Pero ¿qué es lo que yo sí sé? Que todo este término es la tasa de utilización. Y que, me disculpan, la tasa de utilización integrada a través de Z lo que me va a decir, lo que me está diciendo es cuánto es el flujo de sustrato que yo tengo hacia el interior de la biopelícula. Entonces, eso conceptualmente es J. ¿Listo? Por esa razón, esta integral vale Y por J. La segunda integral, pues esencialmente lo que voy a integrar es B', que lo voy a considerar como una tasa constante. Recuerde que eso representa el agotamiento endógeno y el desprendimiento de biopelícula. XF es la densidad de la biopelícula que la hemos definido para nuestro modelo como una densidad uniforme. Así es que ellos pueden salir y yo lo que integro es el de Z, por consiguiente el valor de la integral es B' XF LF. ¿Listo? Entonces, volvamos a nuestra ecuación. Nuestra ecuación es esta integral menos esta que tenemos acá. Entonces es YJ menos B' XF LF, igualado esto a 0. Entonces, la biomasa por unidad de área yo la puedo expresar como el producto entre la densidad y el espesor de la biopelícula. Y va a ser YJ sobre B'. Y el espesor de la biopelícula pues requiere que yo conozca cuál es la densidad de la biopelícula y lo puedo encontrar como el cociente entre el producto YJ sobre XFB'. Bien. Entonces, el modelo completo para definir, o el modelo para definir la biopelícula fija en estado estacionario es el balance de sustrato en la biopelícula
la ecuación de transporte de sustrato hacia la biopelícula, ¿cierto? Con las condiciones de borde. Y aquí tenemos la condición de borde de la biopelícula en la parte interna. Finalmente, el balance de biomasa nos permite establecer, finalmente desarrollamos el balance de biomasa. Entonces, Riemann y McCarthy en 1980 resolvieron este sistema para calcular J, XF, LF, cuando se conocen los parámetros cinéticos Q y K, los parámetros de transporte, coeficiente de difusión en la biopelícula y coeficiente de difusión en el líquido, espesor de la capa de difusión, rendimiento real, tasa de pérdida de biomasa, densidad de la biopelícula y concentración del sustrato en el seno del fluido. ¿Listo? A partir de esta información, Riemann y McCarthy resolvieron este modelo. O sea, vamos a mirar aquí ahora algunos de los resultados que ellos encontraron respecto de la solución total. Entonces, para eso nos vamos a valer de una gráfica de concentración de sustrato o logaritmo de la concentración de sustrato, porque como es de esperarse, la concentración al interior de la biopelícula es una concentración bastante pequeña. ¿Listo? Recuerde que tenemos dos procesos difusivos para que pueda ingresar la biopelícula. Uno en la parte externa, la capa de difusión, y el otro a través o hacia el interior de la misma biopelícula. Y eso lo graficamos contra el logaritmo del flujo. Ese flujo también pues va a ser una cantidad pequeña. ¿Listo? Entonces por eso nuestras escalas aquí, mire que la escala aquí es negativa y ya aquí está el 0. ¿Ok? Es lo que nos está indicando es que estos flujos son pequeños dado que estamos sacando un logaritmo y si son números entre 0 y 1, pues el logaritmo va a ser negativo. ¿Listo? Lo mismo aplica aquí para la concentración. Bien, esta concentración que estamos graficando aquí es concentración en el interior de la biopelícula. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. O sea, de las concentraciones que estamos hablando aquí, son concentraciones al interior de la biopelícula. Bien. Entonces, aquí están los datos correspondientes a los valores que se utilizaron para obtener esta gráfica. Entonces aquí está el S mínimo, 0.0224 miligramos por centímetro cúbico, pues evidentemente el S mínimo se calcula como KB' sobre Y cuborrito menos B', ¿listo? Entonces, el S mínimo es una concentración bastante pequeña. Ahora, la solución de estado estacionario del modelo, mire que nos daba casi que una línea vertical. Eso lo que significa es que cambios ínfimos en la concentración del sustrato generan grandes cambios en el flujo, ¿no? Una línea casi vertical. Aquí está solucionado el modelo en estado estacionario. Bien. La curvatura que tenemos aquí, esta curvatura, esta es la línea continua de la solución del modelo, ¿no? Entonces, esta línea punteada es la solución del modelo cuando se lo considera de primer orden. Entonces, nótese que sí hay una diferencia sustancial entre trabajar con el modelo completo de Monod y la situación en la que tenemos una aproximación al modelo de primer orden. Y el modelo de primer orden, recuerden que, permítame, yo me devuelvo para mostrárselo porque creo que eso no lo dije exactamente. Bueno, aquí, miren, en el modelo de primer orden decimos que K es mucho mayor que SF, ¿cierto? Por consiguiente, el cociente cuborrito K más SF puede considerarse como una constante. Y eso fue lo que nos llevó al modelo de primer orden. Pero nótese que estamos diciendo esta concentración es muy pequeña. Y SF es la concentración al interior de la biopelícula. Y estamos diciendo que es tan pequeña que la consideramos despreciable frente a la concentración de K. Entonces, para el modelo de primer orden, se debe cumplir una condición muy similar al que tenemos cuando hablamos de una película profunda.
¿Sí? Entonces, para la película profunda, vamos sobre este modelo que correspondería también al modelo de primer orden. ¿Listo? En la parte, esta parte superior que tenemos acá, esencialmente es un comportamiento en el que podemos hacer una aproximación a un modelo de orden un medio. Modelo de orden un medio. Es decir, ya no es un modelo de primer orden, sino que es un modelo de orden un medio. Y pues para aproximar hasta ese modelo ya tenemos que tocar el tema de cómo es de cuál es la densidad de biomasa que tenemos en el sistema. Bien. Entonces, los resultados o lo que vamos a discutir aquí punteado se ha obtenido a partir de la solución total del modelo. ¿Ya? Solución total del modelo. Es decir, el caso en el que estamos obedeciendo completamente la cinética de Monod y para el cual la biopelícula ofrece una resistencia tal que permite tener una concentración significativa de sustrato a través de toda la biopelícula. Entonces, déjenme tranquilos, yo me puedo devolver aquí y mostrarles a qué me estoy refiriendo aquí. ¿Listo? O sea, tenemos esta condición, película completamente penetrada, y tenemos esta condición, película profunda, ¿ya? La otra condición es esta. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre esta condición, ¿ya? Que es el caso, digámoslo, general. Entonces allí lo que tenemos es que cuando la concentración cae por debajo de la concentración mínima, esencialmente lo que sucede es que el flujo de sustrato hacia el interior de la biopelícula se hace cero. Si el flujo de sustrato hacia el interior de la biopelícula se hace cero, nuestra ecuación de balance, miren, nos dice que si esto se hace cero, automáticamente este otro término también se hace cero. B es una constante propia del sistema, ¿cierto? Entonces, la otra variable que nos queda es X, el producto de XF, LF. Eso se haría cero. Y esto lo que nos estamos diciendo es que, esencialmente, si esto pasa, esto se hace cero, la biomasa no se puede sostener, la biomasa se muere. ¿Listo? Entonces, por esa razón, debemos mantener en el sistema debe mantenerse con una concentración hacia el interior de la biopelícula que sea superior al S mínimo. ¿Listo? Aquí tenemos el S mínimo. J y XF aumentan rápidamente cuando S aumenta levemente por encima de la concentración mínima de sustrato. Eso es lo que nos indica esta línea casi vertical. Y recuerden que esto aquí, esencialmente lo que estamos diciendo es, esencialmente lo que la gráfica dice es, un incremento pequeño en la concentración de sustrato genera un cambio grande en el flujo de sustrato. ¿Listo? Y esta ecuación lo que nos dice es que, miren, despeje de aquí J. ¿Listo? Si despejamos J, nos queda que es B' XFLF sobre Y. B' sobre Y es una constante. Si J es grande o J aumenta grandemente debido a un cambio pequeño en la concentración de sustrato, entonces como eso es igual a una constante por XFLF, XLF también va a aumentar. ¿Listo? O aumenta de manera proporcional. Eso es lo que nos dice este segundo punto. ¿Ya? O sea, un aumento pequeño en S genera un aumento rápido en J, grande en J. ¿Listo? Si J aumenta, el producto de XLF también aumenta. O sea, la biomasa se está sosteniendo de manera efectiva porque existe ese cambio en concentración. Ahora, para valores de concentración de sustrato inferior a S mínimas, la pendiente disminuye desde infinito hasta casi 1. ¿Sí? O sea, S mayor a S mínimo. Entonces, mire que la pendiente, aquí tenemos una pendiente casi infinito. Aquí empieza a disminuir y aquí la pendiente, cuando decimos que se hace casi 1, es cuando tenemos ya
casi que una línea de 45 grados con el eje. ¿Listo? Eso es lo que nos está mostrando aquí. Bien. Para valores de S lo suficientemente grandes, J es igual al de la película profunda. ¿Listo? O sea que allí no, tampoco tenemos mucho pierde. Si S es mayor al S de película profunda, para todo S superior a la concentración para la biopelícula profunda, hay un S que tiende a 0, ¿cierto? O sea, lo que estaríamos diciendo aquí es que existe la posibilidad de que la concentración en el interior de la biopelícula se haga 0 antes de alcanzar la pared. ¿Ya? Y esa condición pues la tenemos en películas que son profundas. En la práctica, una biopelícula profunda, J no va a depender de la cantidad de biomasa que tengamos. ¿Ya? En términos prácticos. Para valores muy grandes de la concentración, la pendiente de J respecto a S disminuye gradualmente hasta el caso de cinética 1 medio, lo cual implica que ambos S, lo cual implica que en ambos, en la concentración, producen aumentos menos, que cambios, lo cual implica que un incremento en la concentración produce aumentos menos pronunciados en J. Pues, digamos que aquí usted ya va a decir, profe, esa es una conclusión evidente, mira que están cambiando, mira el cambio drástico de la pendiente. Listo, aquí hay un pequeño cambio en el sustrato, genera un cambio grande en el flujo. Aquí arriba tenemos aumentos en S que podríamos considerar significativos, pero el aumento en J es más bien proporcional, ¿cierto? O sea, no es un aumento drástico. ¿Ya? Bien. Finalmente, este modelo, digámoslo así, seamos completamente honestos. En los años 80, cuando Riemann y McCarthy hicieron estos trabajos, eventualmente es un gran aporte haber hecho la solución de este modelo, pero eventualmente es un modelo que para aquellas épocas tenía una carga computacional bastante grande. ¿Listo? Entonces, ellos idearon una respuesta o una solución que denominaron solución pseudoanalítica. ¿Y cómo lo hacen? Pues esencialmente se basan en la idea de los parámetros adimensionales para poder solucionar los modelos de una forma más sencilla. Entonces, digámoslo así, vamos a estudiar la propuesta que ellos plantean, y para ello ellos definen 3 parámetros adimensionales que permiten consolidar la información de las 8 variables. ¿Cuáles 8 variables? Pues estas que tenemos aquí. Toda esta información que tenemos aquí, ¿cierto? Aquí van 4. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo lo hacen? Primero definen una concentración mínima asterisco. ¿Listo? ¿Cómo la definen? El cociente entre la concentración mínima y K. Entonces, eventualmente, esto se calcula como el B' sobre el cociente Y gorrito menos B'. ¿Listo? Ahora, ¿qué representa ese asterisco mínimo? Pues representa el crecimiento potencial que podemos llegar a tener. Recuerde que si la concentración en la biopelícula está por debajo de ese mínimo, el flujo va a ser 0. Si el flujo es 0, implica que no hay crecimiento, que no hay biomasa activa. Entonces, este número nos permite a nosotros tener una idea del potencial que vamos a tener de crecimiento de biopelícula. Entonces, lo que necesitamos es que este valor sea bastante inferior a la si F es bastante inferior a la unidad, eso nos va a indicar que el potencial de crecimiento es alto. Entonces, siendo la tasa neta de crecimiento positivo, o sea, Y menos Q gorrito menos B,
Recuerden que esto sería lo que se está produciendo de biomasa, este es el rendimiento por la tasa de utilización de sustrato, y esto es lo que estamos perdiendo de biomasa, ¿cierto? Entonces, esta sería la tasa neta de crecimiento, ¿ya? Positivo. Esperamos que sea positivo porque, evidentemente, si este término supera este de acá, allí en la biopelícula no va a prosperar, ¿ya? Entonces, siendo la tasa neta de crecimiento positivo mayor a la tasa de pérdida. Ese resultado es obvio. Si ese asterisco es mayor que 1, el crecimiento potencial es muy bajo y habrá problemas para mantener la biomasa en estado estable. ¿Listo? Entonces, nótese que ese problema para mantener la biomasa en estado estable, entonces esencialmente va a ocurrir por dos asuntos. O no crece suficiente biomasa, este producto es muy chiquito, o estamos perdiendo demasiada biomasa, bien sea por efecto de agotamiento endógeno o por desprendimiento de la biopelícula. ¿Listo? Entonces, el S asterisco mínimo. Cuando tenemos K asterisco es el cociente entre la difusión entre el coeficiente de difusión en la capa líquida y su espesor por la raíz cuadrada de la concentración K, ¿cierto? Sobre Q gorrito XF DF. O sea, nótese que este parámetro DF es el coeficiente de difusión en el interior de la biopelícula. Y este de acá es el coeficiente de difusión en la capa externa, ¿cierto? Entonces, esencialmente, este parámetro está relacionando el transporte de materia al interior de la biopelícula con la máxima tasa de utilización de sustrato. O sea, un valor pequeño para cada asterisco, en este caso menor que 1, indica que el transporte externo de materia es muy bajo, es bajo, y ejerce un control significativo sobre el flujo. ¿Listo? Entonces, nótese que para que se dé esta condición, que esto sea menor que 1, entonces este término, lo que estamos diciendo es que este término empieza a ser pequeño, ¿cierto? Y que este término empieza a ser grande. ¿Listo? Esto grande hace que este cociente sea pequeño, la raíz cuadrada es aún más pequeño, y si lo multiplico por este número que es pequeño, entonces el resultado va a ser pequeño, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos presente, mire que lo que realmente estaríamos diciendo aquí es que el transporte externo, este término, va a generar una resistencia lo suficiente grande para el flujo de sustrato hacia el interior de la biopelícula, independiente de que en el interior de la biopelícula ese flujo sea grande o sea pequeño. ¿Listo? Entonces, el transporte hacia el interior de la biopelícula lo vemos reflejado en el K asterisco. El S asterisco, entonces, es la concentración adimensional de sustrato normalizada en K. Su valor, un valor de ese asterisco bastante grande, indica que la relación de utilización está saturada. ¿Ya? Entonces, esencialmente lo que tenemos aquí, ¿qué es? K, recuerden que es la concentración a la mitad de la tasa máxima de utilización de sustrato. Y S es la concentración del sustrato. ¿Ya? Concentración del sustrato en el seno del fluido. Entonces, cuando ese valor es muy grande, lo que indica es esto que quiere decir aquí de relación de utilización saturada, lo que estoy diciendo es que para la necesidad de esos microorganismos yo estoy aportando mucho sustrato. ¿Listo? Mire, el cociente debe ser significativamente mayor que 1. ¿1 qué significa? Que estas dos concentraciones sean iguales. Si esta es la concentración a la mitad de la tasa máxima, ¿cierto? Y este cociente es mayor que 1, lo que quiere decir es que esta concentración de arriba es mucho mayor que la de abajo. Estoy colocando más sustrato del que necesito para tener esa tasa máxima, la mitad de esa tasa máxima de utilización. Entonces, allí yo lo que digo es, estoy saturando. Si por el contrario,
este valor de K resulta ser significativamente superior al de S, lo que quiere decir es que la cantidad de sustrato que estoy colocando es inferior a la cantidad de sustrato que necesitaría para poder tener un crecimiento fluido de biomasa. ¿Listo? Entonces, allí tenemos los tres números adimensionales explicados en términos de la repercusión que van a tener sobre el sistema. Bien. La solución pseudoanalítica se expresa simplemente como J, es decir, el flujo de sustrato que voy a tener al interior de la biopelícula, lo voy a tomar como una porción del flujo de película profunda. ¿Ya? Entonces, esencialmente, esa constante de proporcionalidad es F, al que llamamos, que es un coeficiente que indica cuánto se reduce el flujo real al no ser una película profunda en estado estacionario. F es un número entre 0 y 1, que no es 0 ni tampoco es 1. ¿Cómo se calcula F? De acuerdo con esta expresión. Tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica de alfa factor de el cociente entre S sub S asterisco, S mínimo y 1 elevado a la beta. ¿Listo? Donde alfa y beta se calculan de acuerdo a estas expresiones. ¿Ok? Allí tenemos cómo se utiliza el método, cómo se implementa. Entonces, esencialmente, lo primero que hacemos es calcular S asterisco, K asterisco y S mínimo asterisco. Los números adimensionales de los que hablábamos al principio. Con el S mínimo calculamos alfa y beta. ¿Listo? Con ese mínimo calculamos alfa y beta. Una vez que calculamos alfa y beta, vamos a resolver esta ecuación para S sub S asterisco. ¿Listo? Entonces, aquí se calcula iterativamente la concentración adimensional de sustrato en el límite biopelícula líquido, es decir, S sub S asterisco. Vieron que eso no, este valor adimensional no lo definimos antes. O sea, ese lo encontramos aquí, solucionando esta ecuación. Tenemos K asterisco, tenemos beta, tenemos alfa, tenemos S mínimo y tenemos S sub S asterisco. Vamos a calcular cuánto vale S sub S. Mire que este aparece aquí y aparece aquí adentro. ¿Ya? Entonces no podemos despejar esto como una ecuación explícita. Por eso aquí hago énfasis en que ahí es un cálculo iterativo. ¿Listo? O evidentemente usted puede pasar esto a esta S sub S acá y dejar la función igualada a 0 y resolver una función utilizando un método para solucionar ecuaciones no lineales, un método numérico que nos permita solucionar ese tipo de ecuaciones. Finalmente calculamos el flujo adimensional, que es J asterisco, que es igual a K asterisco por S asterisco menos S sub S. Obtenidos esos valores, entonces ahora sí los convertimos en J a través de esta expresión. Y una vez que tenemos J, ya podemos calcular cuál la biomasa por unidad de área. Y nótese que obtenido J y obtenido este producto, nosotros podemos determinar los demás valores para la biopelícula. Bien. Bueno. Veamos aquí algunos valores típicos o formas de calcular algunas de las variables que vamos a necesitar en este tipo de modelos. Entonces vamos por la densidad de la biomasa. Entonces hemos establecido que esta densidad la consideramos como una constante para la biopelícula. Entonces las biopelículas que están sometidas a esfuerzos mecánicos elevados tienden a aumentar su densidad. ¿Listo? Esfuerzos mecánicos elevados, ¿qué es? Que pues el fluido que tengamos velocidades de flujo
en el seno del fluido tengamos velocidades altas. Entonces, un fluido moviéndose a una velocidad alta frente a, un obstáculo, lo que va a ofrecer es que en su contacto genera el efecto de cizallamiento. Ese cizallamiento es un esfuerzo mecánico elevado. Entonces, lo que dice aquí es que ante esas situaciones, estas biopelículas tienden a aumentar su densidad. Las biopelículas anaerobias son más densas a menudo que las películas aeróbicas. El valor típico de densidad para una biopelícula en peso seco o en términos de sólidos volátiles está alrededor de los 40 miligramos de sólidos volátiles por centímetro cúbico. Para esta densidad, la densidad puede variar entre 5 miligramos de sólidos volátiles por centímetro cúbico para las películas aerobias sometidas a baja tensión hasta los 200 miligramos de sólidos volátiles por centímetro cúbico en películas anaerobias sometidas a alta tensión. El coeficiente de difusión en agua, generalmente se puede obtener a partir de propiedades de manuales químicas, de manuales de propiedades químicas, perdón, y hay una ecuación que es bastante utilizada, que es la ecuación de Wilkie-Chan. Como una primera aproximación, es bastante útil. ¿Cuál es la ecuación de Wilkie-Chan? Esta que tenemos aquí, D igual a 1.27 por el volumen molar del sustrato en su punto de ebullición elevado a la menos 0.6. ¿Listo? El volumen molar expresado en mililitros por mol. Ahora, si ustedes revisan los handbook de propiedades fisicoquímicas o las bases de datos de propiedades fisicoquímicas o los manuales de ingeniería química como el PERRI, allí van a encontrar diferentes alternativas a la ecuación de Wilkie-Chan para poder determinar coeficientes de difusión en agua. ¿Por qué hago énfasis en los coeficientes de difusión en agua? Pues evidentemente porque nosotros generalmente los vamos a necesitar para tratar aguas residuales. ¿Listo? El coeficiente de difusión en la biopelícula, entonces aquí sí digamos que hay que acogerse a las relaciones empíricas que sobre el tema se han desarrollado. Entonces, una regla empírica es generalmente que para solutos pequeños que no se absorben a la biopelícula, es decir, que no se quedan adheridos superficialmente a la biopelícula, se puede trabajar con una relación entre DF y D que va desde 0.5 hasta 0.8. Y pues se recomienda que en ausencia de información que se considere relevante para poder tomar esta decisión, entonces se trabaje con una relación de 0.8. ¿Listo? Se trabaje con 0.8. El espesor de la capa de difusión. Esencialmente eso se puede encontrar como el cociente D sobre L. D, recordemos que es el coeficiente, es la difusividad o el coeficiente de difusión de la capa de difusión líquida. Y Km es un coeficiente de transferencia de masa, el cual se puede calcular a partir de cualquiera de las correlaciones empíricas. Estas correlaciones generalmente van a depender de varios aspectos relacionados con el régimen de flujo y la sustancia que estemos tratando de difundir. Entonces, para medios porosos, una correlación bastante utilizada es D, coeficiente de difusión, R sub M, que es un Reynolds modificado, elevado a la 0.75, por el número de Schmidt, elevado a la 0.67. El número de Schmidt esencialmente es el cociente entre la viscosidad y la densidad por el coeficiente de difusión. Y esto dividido entre 5.7 por la velocidad de flujo media. Esencialmente la velocidad de flujo media es el caudal por la sección transversal al flujo. ¿Listo? Esta expresión
fracción es válida cuando el Reynolds modificado se encuentra entre 1 y 30. El Reynolds modificado entonces se calcula como 2 veces la densidad por el diámetro de partícula. El diámetro de partícula, recuerda que estamos hablando de un medio poroso. Entonces, aquí lo que tendríamos que estar considerando es que la biopelícula está creciendo sobre una superficie, y esa superficie va a generar con su conjunto un medio poroso. Entonces, aquí aparece el diámetro de las partículas que estemos colocando, la velocidad del flujo que estamos teniendo, la viscosidad y 1 menos épsilon. Este épsilon representa la fracción de espacios libres que tenemos en ese medio poroso. O sea, fracción de espacios vacíos o porosidad del medio. ¿Listo? La nota que hay aquí, el número de Smith, lo calculamos con valores típicos del agua. ¿Por qué generalmente se calcula solamente para los valores típicos del agua? Porque estamos considerando que estamos en la zona de concentraciones bajas, no en zona de concentraciones altas. Eventualmente lo que quiero decir es que si estamos tratando de hacer que la biopelícula utilice como sustrato una sustancia pura, diferente al agua, entonces evidentemente en ese caso debe quedar claro que estas propiedades que hay aquí no van a corresponder a las del agua, sino que van a corresponder a las de esa sustancia con la que estemos trabajando. Y igual para el cálculo del número de Reynolds, ¿no? Porque entonces el flujo ya no sería un flujo de una solución acuosa, sino que sería el flujo de la sustancia pura. Por consiguiente, la densidad y la viscosidad deben coincidir con la viscosidad y la densidad del fluido que estemos trabajando. El coeficiente de biopelícula B' total es el coeficiente de agotamiento endógeno más la tasa de desprendimiento de agotamiento. Entonces, generalmente el desprendimiento va a depender del esfuerzo cortante que reciba la biopelícula, y hay un par de correlaciones empíricas que nos permiten calcularlo como función de la tensión superficial del fluido con el que estemos trabajando. Entonces, no, perdón, tensión superficial no, con el esfuerzo cortante que se genere sobre el fluido con el que estamos trabajando. Entonces tenemos esta primera opción, el B de separación va a ser igual a 8.4 por 10 a la menos 2, multiplicado por la tasa, el esfuerzo de corte, por elevado a la 0.58. Entonces, en biopelículas gruesas, cuando el espesor va a ser, está del orden de 0.003 centímetros, entonces usted me dirá, profe, esos son 3 micras. No, ¿sí? Bien, entonces en ese caso podemos trabajar con esta expresión, donde para biopelículas delgadas podemos trabajar con esta expresión para calcular entonces los... perdón, aquí esta diapositiva la tengo mal organizada. Esta de acá es para biopelículas gruesas y la otra expresión es para biopelículas delgadas. Para el lecho fijo poroso, entonces el esfuerzo cortante lo podemos calcular a través de esta ecuación, y para lechos fluidizados lo podemos calcular utilizando esta ecuación. ¿Listo? Entonces, bueno, de aquí, esto es viscosidad, esto es velocidad de flujo, esto es fracción de espacios libres o porosidad, esto es el diámetro de la partícula o el soporte sobre el cual está creciendo la biopelícula, y esta A que aparece aquí, esta A, recuerden que es el área superficial. ¿Área superficial de quién? Área superficial que vamos a tener disponible para el crecimiento de la biopelícula. Área superficial por unidad de volumen. Entonces es el área total dividido el volumen de la partícula, ¿ya? Área superficial o área específica, que es la misma que hemos
Ah, no, hasta ahora no la hemos trabajado en este curso, ¿o sí? Ah, sí, de esta hablamos en el caso de reactores de lecho empacado, ¿ya? Entonces, ese es el mismo concepto. Bien, el tiempo de retención de sólidos promedio, esencialmente es la biomasa activa en la biopelícula, dividido la tasa de producción de biomasa. Entonces, aquí la cuestión es sencilla. Nosotros no consideramos ingreso de biomasa al sistema, ¿cierto? Entonces, toda la biomasa activa en el sistema está en la biopelícula, o sea, se encuentra adherida, está fija en el sistema. Por eso utilizamos aquí densidad de la biopelícula, espesor de la biopelícula, esto me da biopelícula por unidad de área, y esta sería el área que está en contacto con el fluido, ¿cierto? Entonces, esto me daría la cantidad de biomasa que yo tengo en el sistema. Y eso lo divido por la cantidad de biomasa que voy a poder sacar del sistema. Entonces, la biomasa activa que yo saco del sistema no es la que se agota endógenamente. Esa se muere y queda muerta dentro del sistema. La que puede salir del sistema o salir como producto de biomasa del sistema es la que se desprende. Entonces, por eso aquí aparece el B de separación o B de desprendimiento multiplicado por la cantidad de biomasa que tenemos en el sistema. Entonces, en consecuencia, el tiempo de retención de sólidos, para un sistema de biopelícula está dado por 1 sobre la tasa de separación. ¿Listo? 1 sobre la tasa de separación. O el recíproco del B de separación es el tiempo de retención de sólidos en sistemas con biopelículas. Profe, atrás, en la diapositiva anterior, ¿cuáles eran las expresiones que estaban al contrario? Dame un segundo, yo ubico esto aquí, es que esto viene aquí. Esto viene aquí. Esto viene aquí. ¿Listo? Entonces, esto es un conjunto. El otro conjunto es este. Esta es esta de acá. A ver si se deja. Esto es aquí. ¿Listo? Entonces, la ecuación de arriba, biopelículas gruesas. La ecuación de abajo, biopelículas delgadas. Ya, profe. ¿Y me podría volver a explicar la parte de B'? ¿Ya no significa pérdida o cómo es? Me perdí un poquito. ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? ¿La de B'? Sí, por favor. Ah, ya. O sea, B' está conformado por 2 términos. O sea, lo que él representa es el hecho de dejar de tener biomasa activa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo dejo de tener biomasa activa? Por el tema de agotamiento endógeno. O sea, células que están muriendo en el mismo sistema. O se desprende la biomasa y ya no queda formando parte de la biopelícula. Entonces, en ese sentido, esos 2 términos me conforman el B'. ¿Listo? ¿Esa era la duda que tenías? Sí, profe, ya. Es que pensé que significaba otra cosa aquí, pero sí. Gracias. O sea, B tiene el mismo significado que hemos trabajado antes y el B de separación es simplemente porque se desprende la biopelícula, pues ya deja de formar parte de la biopelícula activa. Bien. Y entonces, acá. Vamos a definir un reactor de biopelícula fija de mezcla completa. Y aquí yo sé que
cuando dijo mezcla completa al final, profe, esa vaina no cuadra, ¿cómo así? Mezcla completa hemos dicho que quiere decir que las propiedades intensivas son las mismas en cualquier parte del sistema. Entonces, ¿cómo va a ser posible que eso sea consistente con un reactor de biopelícula? Entonces, simplemente esto es lo que estamos tratando de decir aquí. Nosotros tenemos nuestra biopelícula, imagínense que tenemos el reactor y aquí tenemos un empaque, una empaquetadura que es, para este caso son unos puntos verdes, creo que todos lo ven bien, ¿cierto? Entonces, sobre esos puntos son el material sobre el cual va a crecer la biopelícula. Y ya están verdes porque la biopelícula ha crecido en la superficie y los está recubriendo. Entonces ven que entre todos estos puntos hay unos intersticios que están blancos. Entonces por esos intersticios va a navegar el sustrato. Cuando el sustrato pasa por esos intersticios, todo ese sustrato se va a distribuir de manera homogénea, de forma tal que la concentración es la misma en cualquier punto del reactor. Profe, pero allí no hay un agitador ni nada que lo mantenga completamente homogéneo. ¿Cómo me vas a explicar que eso puede llegar a homogenizarse de esa forma? Bueno, sencillamente lo que vamos a hacer aquí es una modelación. Es una modelación y vamos a considerar que efectivamente cuando el sustrato ingresa, él se puede difundir en la fase líquida, es decir, en la zona blanca, a una velocidad mucho mayor a la cual se difunde hacia el interior de la biopelícula. ¿Listo? Entonces, en ese caso, digámoslo, entendámoslo de esta forma. Mientras una cantidad del sustrato trata de ingresar al interior de la biopelícula, hay otra cantidad más grande que se va homogenizando a través de todo el sistema. Entonces, por esa razón, podemos considerar que la concentración del sustrato en la fase líquida, en el seno del fluido, va a ser constante. Va a ser constante y va a ser aproximadamente la concentración que tenemos a la salida. ¿Listo? Entonces, allí estamos cumpliendo la condición de mezcla completa y usando el mismo concepto que usamos en el otro caso en el que decíamos, bueno, es que la mezcla se homogeniza porque allí hay un agitador. No, aquí vamos a decir que se homogeniza porque a medida que fluye hacia el sustrato, ese flujo hacia el interior, que el sustrato fluye hacia el interior de la biopelícula, ese flujo es más lento que la distribución a través de todo el reactor. Entonces, como esa distribución es mucho más rápida que el flujo hacia el interior del reactor, de la biopelícula, perdón, podemos asumir que la concentración va a permanecer constante en el seno del fluido. ¿Listo? Otros prefieren simplemente explicarlo desde el punto de vista, mire, lo que pasa es que cuando este caudal ingresa aquí, lo que va a sufrir es un efecto de dilución sobre la biopelícula, y ese efecto de dilución es lo suficientemente grande para alcanzar la concentración de salida. ¿Ok? Entonces, allí cada uno, digamos que lo explica mejor desde el punto de vista en que mejor lo entiende. Bien, tenemos aquí dos volúmenes. H por B va a ser el volumen de líquido, ¿cierto? En el reactor, o sea, el volumen total, hay una fracción que va a estar ocupada por el líquido y otra fracción que va a estar ocupada por el relleno y la biopelícula. A por B es el área superficial de la biopelícula fija. El producto XFLF por AB es la acumulación de biomasa. ¿Sí? Entonces recordemos que esto es densidad. El producto AB lo que me da es área superficial. Y el producto densidad por espesor lo que me da es biomasa por unidad de área. Cuando lo multiplico por AB, estoy multiplicando por el área, por eso aquí esto lo llamo acumulación de biomasa o biomasa total en el sistema. Esa es la concentración del sustrato. Y XA, profe, ¿cómo que XA? Sí, XA es la concentración de biomasa activa en el fluido. ¿Ya? O sea que aquí va a salir algo de biomasa activa. ¿Y cómo va a salir? Pues por resultado del desprendimiento de la biopelícula. Bien. Planteemos los balances.
el balance de materia en estado estacionario. Caudal de entrada. Vamos a hacer el balance aquí para el sustrato. Entonces, caudal de entrada por concentración a la entrada. Menos caudal por concentración a la salida. ¿Ok? Como estoy explícitamente haciendo el balance de sustrato, voy a colocar aquí explícitamente el menos. O sea, aquí lo que seguiría sería más la tasa de utilización de sustrato por el volumen, ¿cierto? Eso es lo que normalmente haríamos. Pero digamos que aquí ya sabemos que hay un flujo de sustrato hacia el interior de la biopelícula. Y hemos establecido que el sustrato que ingresa al interior de la biopelícula se consume en el punto hasta el que puede llegar. Entonces, en realidad aquí es menos porque ese sustrato va a ser consumido. Entonces, aquí tenemos el flujo de sustrato hacia la biopelícula multiplicado, este flujo es por unidad de área, ¿no? Y lo estamos multiplicando por el área total de biopelícula, A por B, el área total. ¿Listo? Y eso debe ser igual a la tasa de acumulación. Pero pues como estamos trabajando en estado estacionario, esa tasa de acumulación vale 0. ¿Listo? Entonces aquí nos queda Q por S super 0 menos Q por S menos JS sub S por AB igualado a 0. El balance de materia en estado estacionario para la biomasa activa, ojo aquí, en la biopelícula. Entonces ese balance ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces esta es la cantidad de sustrato que fluye hacia el interior de la biopelícula, la multiplicamos por el rendimiento y ya que esencialmente es cantidad de biomasa que se produce por unidad de sustrato. Entonces ese producto me da la cantidad de biomasa total que yo estaría produciendo en la biopelícula. Y el B' me dice la biomasa que se agota endógenamente y la que se desprende, ¿ya? Entonces esa ya no forma parte de la biopelícula, por eso aquí la restamos. Como estamos trabajando en estado estacionario, entonces esto es igual a 0, ¿sí? O usted perfectamente se puede recordar que hemos dicho que XF es uniforme y LF también, entonces traducimos ese uniforme en constante y esta derivada valdría 0, o sea, estaremos operando en estado estacionario. Nos falta hacer el balance de sustrato en estado estacionario de biomasa activa en el líquido. ¿Listo? Repito, el que acabamos de hacer aquí es en la biopelícula. Ahora lo vamos a hacer en el líquido. Entonces, no está ingresando al sistema biomasa activa. En el caudal de entrada no entra biomasa activa. Bien, aquí tenemos entonces el B de desprendimiento, que es la biomasa que se suelta de la tasa a la cual se desprende biomasa de la biopelícula, ¿cierto? Como él se está desprendiendo de la biopelícula, XF por LF, o sea, aquí lo que tengo es la totalidad de la biopelícula y aquí lo multiplico por la fracción que se está desprendiendo. Eso me da la cantidad total de biomasa activa que se desprende. Cuando esa biomasa se desprende, pues es arrastrada por el líquido. Por eso lo coloco aquí para el líquido como entrada. Menos lo que está saliendo. XA por el caudal. ¿Listo? O puede también considerarlo como esta es la biomasa que se produce. Biomasa que se produce en el seno del líquido. La suposición que estamos haciendo es que no hay microorganismos activos suspendidos en el líquido consumiendo sustrato, sino que esos microorganismos que se van arrastrando en el líquido es porque se desprendieron de la biopelícula. Esa es la suposición que hacemos aquí, ¿ya? Entonces esto podría verse como el término de generación de biomasa activa en el sistema, menos lo que esté en la corriente de salida. Eso es igual
a la tasa de cambio de biomasa activa en el fluido que se encuentre en el tanque, pero como estábamos trabajando en estado estacionario, esto vale 0. Por consiguiente, yo podría calcular directamente cuánto es la biomasa activa que voy a tener en la salida. Es la biomasa que se produce en el sistema dividido por el caudal. ¿Listo? Si quiero considerar los inertes, entonces simplemente a la biomasa de la biomasa que se desprende, calculo cuánto no es biodegradable. Entonces es 1 menos F sub D. ¿Listo? Entonces este término que está aquí, lo que hago es decir, de toda la que está desprendida, ¿cuánto no es biodegradable? 1 menos FD. Y eso me da la concentración de inertes. ¿Ok? Profe, ¿por qué no haces el balance? Pues porque el balance sería idéntico al que está aquí arriba. Simplemente que este término aparecería multiplicado por 1 menos FD. Y aquí no estaríamos hablando de XA, sino que hablaríamos de XI. También estaría en estado estacionario. Entonces, cuando yo lo despeje, voy a obtener exactamente esta misma ecuación. Bien. Para el reactor de película fija, de mezcla completa, la biomasa inerte en la biopelícula fija y va a ser XFI y XFB es la densidad de biomasa total en la película fija. Entonces, evidentemente, pues aquí hemos calculado la biomasa, concentración de biomasa inerte que está saliendo del sistema, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a calcular es la biomasa inerte que está formando parte integral de la biopelícula. Entonces, esencialmente, esa biomasa va a estar todavía en la biopelícula, por eso lo calculamos aquí como XFI por LFA. ¿Listo? Entonces, allí usted me va a decir, profe, estás calculando en términos de una densidad, ¿no? Porque recuerde que XF por LF me va a dar biomasa por unidad de área. Si lo multiplico por A, área y área se cancelan, lo que me queda es volumen. Por eso este término, a lo que me estoy refiriendo aquí, bueno, podemos llamarlo de una densidad, ¿no? 1 menos FD, B sobre B de separación, XF, LF por A. Entonces, digamos que aquí ya tenemos la expresión final. Me permito recordar lo siguiente. Hay una cantidad de biomasa que se agota de manera endógena y se convierte en inerte. Y aquí lo que estoy diciendo es la fracción que queda en el sistema respecto de la que se desprende del sistema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesito la densidad de inertes que están quedando en esa biopelícula que yo tengo allí. Entonces, la cantidad de sólidos totales van a ser los que estén en la densidad, los que estén como activos y los que estén como inertes. ¿Ok? La suma de los dos me da el total. Entonces, simplemente lo que hago es sumar y totalizar, para totalizar. ¿Listo? Si alguien se pierde, entonces simplemente recuerde que este 1 está representando lo activo. Mire, ingrese esto a la ecuación y aquí le queda XF, LF por A. Eso sería lo activo, XF, lo correspondiente a la parte activa. Y lo que corresponde a la parte inerte, pues sería 1 menos el otro término. ¿Listo? O si no, o para verlo más claro, aquí mire. Entra XF por LF por A. ¿Listo? Esos son los activos.
y lo otro que queda es XFI por LFA, que son los inertes. Entonces, uno es el término que nos queda acá, y el otro es el que aparece aquí. ¿Listo? Bien. Profe, aquí tenemos también productos microbianos solubles, y yo le digo, efectivamente, sí, los tenemos. ¿Cómo los calculamos? Pues ¿en dónde está ocurriendo el consumo de sustrato? El consumo de sustrato ocurre en el interior de la biopelícula. Entonces, la cantidad de UAPs que se van a producir van a depender del flujo de sustrato hacia el interior de la biopelícula. Es una constante K1, o va a ser proporcional, la constante de proporcionalidad es K1, a JSS por A. Y los que están asociados a la producción de biomasa, pues los calculamos simplemente como una constante por la cantidad de biomasa activa que tengamos en el sistema. Entonces, recordemos que estas dos tasas de producción de los UAP y de los DAP son proporcionales. Una, la de los, la tasa, es la tasa de utilización, son los productos asociados a la utilización del sustrato. Eso va a depender de cuánto es proporcional a cuántos sustratos se esté consumiendo. ¿Cuál es el sustrato que se consume? El que ingresa a la biopelícula. Por eso, K1 por la cantidad de sustrato que está ingresando. Y el otro es asociado a la producción de biomasa activa. Entonces, aquí tenemos la biomasa activa que tenemos en el sistema y la constante de proporcionalidad. Vamos a considerar que ellos se van a degradar también de manera consistente con la ecuación de Monod. Entonces aquí tenemos la versión correspondiente para esa ecuación. Y es evidente que no podemos plantear el balance global para estos UAP, y a partir de ese balance global despejar la ecuación para su concentración en el efluente. ¿Listo? Entonces, aquí aparece ya la expresión compilada, resuelta para ese balance. Es también de esperarse que sea una ecuación cuadrática muy similar a la anterior, porque estamos considerando, haciendo las mismas consideraciones. Se degrada de acuerdo con la ecuación de Monod y se produce proporcional a la utilización de sustrato y proporcional a la generación de biomasa. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la solución. Y bien, muchachos, con esto, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Hemos barrido toda la teoría correspondiente al reactor de biopelícula fija. Evidentemente ha sido una maratón la que hemos tenido el día de hoy, pero pues me excusarán, se me sale de las manos porque tuvimos un retraso cuando llegamos de vacaciones. Recuerdan que nosotros teníamos programado llegar el 11 y empezar a trabajar esa semana, y pues esa semana no se trabajó, nos corrimos una semana, y después perdimos una clase. Recuerdan que se nos pidió una clase para el tema de una asamblea o algo así, pero de todas maneras ahí está la resolución, y nosotros perdimos esas dos clases. Entonces, perdimos dos clases por el tema de resoluciones, y con ustedes sí perdimos las dos, porque la de ustedes era después de las 9, y yo con el otro grupo sí alcancé a tener clase. Entonces, eso nos corrió el cronograma, eso nos obligó a correr el día de hoy. La situación aquí queda la siguiente: hay un ejercicio que tenemos que desarrollar sobre este tema. Yo lo voy a plantear para que ustedes lo trabajen, lo voy a subir mejor para que lo trabajen como tarea, y el miércoles lo resolvemos a título de taller. Verificamos la solución a título de taller en la primera hora de la clase. ¿Listo? En la segunda hora trabajamos el tema de secado, porque me interesa que conozcan los principios con el que funciona un proceso de secado y podamos dar por cerrado el curso el miércoles. ¿Listo?
¿Les parece? Sí, profe. Eso nos deja pendiente el examen. La propuesta para la fecha de examen, yo diría que podríamos hacerlo el viernes. ¿Sí? O sea que dentro de 8 días estaríamos haciendo el examen final. ¿Listo? O hacerlo el miércoles de la siguiente semana. ¿Qué se me hizo el cronograma? O sea, el miércoles de la siguiente semana sería 9. ¿Cierto? Ah, no, perdón. ¿Cómo es que es la vaina? La siguiente semana, el miércoles 9, terminaríamos las clases. Terminaríamos todo el tema de clases. Y podríamos hacer el parcial el 11. Esa es la sugerencia mía. O buscamos un día, no sé si a ustedes les quede fácil que lo hagamos un lunes para hacerlo el 14. Profe, es que en lo personal, la semana del 14 al 16, yo tengo entrega de proyectos. O sea, tengo Listo, casi 4 14. días seguidos, entonces no. No, por eso estoy planteándolo aquí a manera de propuesta, para que podamos de una vez llegar a un acuerdo. Profe, dentro de 8 días el parcial. A mí me parece que el 11 es buena fecha. ¿Listo? Sí, profe, el viernes. Listo, entonces viernes 11, parcial final examen final del curso de procesos. Viernes 11. Ay, esto no quiere escribir, ¿qué pasa? Muy bien, entonces con eso damos por terminada la clase de hoy. Ahora en el transcurso de lo que resta de la mañana, seguramente el sistema les va a notificar que ya subieron, que se han subido las notas. Hasta el momento solo recibí una observación, ya fue atendida. Entonces las notas que están allí yo las voy a subir. Les reitero, yo subo las notas de los parciales. El sistema calcula la nota previa. Y hago ese énfasis porque digamos que yo uso las reglas de aproximación como son, pero en otras oportunidades yo calculo algo y el sistema calcula otra cosa. Entonces la diferencia no es sustancial, ¿no? A no ser que uno esté en la franja del 2.9, del 2.90 y del 2.94, porque a veces a mí me da 2.95, termina aproximado a 3, y al sistema le da 2.94, termina aproximado a 2.9. Entonces, por esa razón, yo hago la aclaración. Yo subo las notas de los parciales. El sistema calcula la nota previa. La que yo les presenté allí es la estimada que yo calculo usando mis criterios de aproximación. Como yo no programo eso en Cinca, yo no sé cómo lo calcula Cinca, simplemente les comento lo que a mí me ha sucedido. En varias oportunidades me ha sucedido eso, que yo calculo las notas y a alguien le da 3.1, le da 3.3 y después viene y me dice, no, profe, pero es que el sistema me está dando 3 o me está dando 3.2. Y yo digo, pues es que yo subo las notas de los parciales. ¿Listo? No les cuento de casos contrarios o favorables a ustedes porque cuando el caso es favorable nadie pregunta, nadie dice, nadie reporta. Pero sí me han reportado casos desfavorables, por eso les hago la aclaración. Bien, muchachos, entonces estén pendientes
espero antes del mediodía subirles el ejercicio y que tengan un buen fin de semana. Antes que se me olvide, que hoy es el último día para diligenciar la encuesta de evaluación, ¿no? O sea, que los que no lo hayan diligenciado, por favor no se les olvide.